Empezamos. Buenas noches, Rafael Muy buenas noches. Ruiz, Uruguaiuelo. Buenas noches, Sí, bem-vindo, bem-vindo aqui ao Esperando a Godot. Como estamos? muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el interés en esta entrevista. A ti, como havia comentado antes, já vengo seguindo tus trabalhos. Nós somos colegas da Academia de Efectivamente. las Artes Escênicas. Bueno, Rafael Ruiz Burguesuelo é doutor em filologia inglesa, dramaturgo, diretor, docente e enamorado da cultura francesa. Pero ha Efectivamente. estudado filologia inglesa, então significa que eres Exactamente. apaixonado por Shakespeare. Sí, sí, totalmente. Además, le he dedicado más de una obra de homenaje, ¿no? Hay una obra que le tengo yo mucho cariño, que Sim, se publica ahora en 3, 4 meses, que es Flores para Ginebra, sim, en la que, bueno, me atrevo a poner unos personajes que dicen haber encontrado un manuscrito de Shakespeare sim. y uno de ellos incluso cree que bueno, que es capaz de encarnarse en un personaje de Shakespeare, ¿no? Inventado. Sim. Esta Ginebra. Y sí, sí, soy un enamorado de este escritor inglés. Yo he aprendido, creo haber aprendido muchísimo de él. Hum. ¿Y el por qué empecé a hacer filología inglesa? Pues fue a raíz de un viaje a Estados Unidos. Hice un intercambio cuando joven a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ver alguna universidad allí, de moverme por algún, bueno, pues por obras de teatro y por representaciones, etcétera. Y me pareció que, bueno, que tenía todo el tiempo del mundo para seguir ahondando en nuestra literatura, la literatura en español, Uhum. pero que conocer una cultura a fondo y conocer otra literatura sería un bagaje muy bueno, en la idea de que, bueno, la cultura española es la que vivía, es de la que me empapaba cada día, y si empezaba haciendo hispánica, pues era como darle una vuelta, ¿no?, al mismo círculo. Uhum. Entonces fue sobre todo a raíz de un viaje a Estados Unidos y a raíz de profundizar y de conocer mejor el idioma, pues el desafío de meterme en otra literatura a fondo, ¿no? De manera que pudiera tener un bagaje, bueno, pues como suplementario, ¿no? Em país Y tão a partir distinto, de não? ahí, claro, claro, y a partir de ahí pues yo ya tenía escritores que me gustaban mucho. Yo era un enamorado de Arthur Miller, al que admiro igual más allá de todo límite, Tennessee Williams, había ahí una serie de dramaturgos, Harold Pinter incluso, una serie de dramaturgos que trabajaban algo que a mí me interesaba mucho en aquella época, que era lo que llamaban literatura de working class, de clase obrera, Uhum. y que es de la que yo provenía. Entonces, pues me parecía que estaban trabajando algo que a mí me interesaba mucho, ¿no? Y la idea esa, la idea de que, bueno, el español siempre lo tenía ahí, ¿no? Y el español, mi cultura, era lo que, en la que crecía cada día. Entonces, tener ese suplemento me parecía muy interesante. Tu comentava sobre seu encontro com a literatura inglesa desde os Estados Unidos. Tu Mm. ligaste a ter contato assim com o teatro também, aquele o teatro off-Broadway americano? No, porque en ese viaje yo estuve en Boston y visité De muchos Boston. teatros, recuerdo en Boston, y un teatro que se llamaba The Black Box, que era un sitio especial, un sitio así independiente, un sitio underground, en el que estaban haciendo cosas muy especiales. Después tuve un tiempo en Irlanda, y también en Irlanda me empapé de dramaturgos muy especiales, muy, muy interesantes. Pero lo que de verdad me dio un toque, aunque él no es dramaturgo, me dio un toque para siempre, fue poder conocer a Alan Sillitoe, el autor de La soledad del corredor de fondo, ¿no? Una obra que a mí me había impactado muchísimo, que tenía que ver con eso que a mí me interesaba tanto, de las personas que salen de un, bueno, pues de un fondo social obrero y de un fondo social de barrio y de un fondo social de un barrio sencillo, y conocer, tener la oportunidad en Londres de conocer a Alan Sillitoe, hablar con él, entrevistarme con él, hablar con él de literatura, pues, bueno, pues ya fue, digamos, el flechazo total
con esa literatura, con esa cultura, y aunque él no fuera dramaturgo, pero todas las enseñanzas que me dio y todo lo que yo aprendí con él, he intentado modestamente, obviamente al alcance de mi mano, aplicarla al teatro, ¿no? Tú, además de la carrera como escritor, como dramaturgo, tú también eres docente, ¿no? ¿Cómo fue atravesar, bueno, aún estamos atravesando el proceso de la pandemia, Sí, especialmente, pregunto desde como escritor de literatura, porque está muy relacionada a la edición de libros, e especialmente também ao teatro. Como foi sí. viver esse momento com os teatros cerrados, da cultura praticamente, da cultura Sí, praticamente não existido durante este período. pues por una parte, bueno, como me imagino que a todo el mundo, hay una parte personal y otra que podríamos decir teatral o del negocio ¿no? o del tiempo del teatro, ¿no? Uhum. La personal ha sido, pues, te imaginas, como a todo el mundo, traumática, ¿no? Uhum. Yo recuerdo que en el tiempo de confinamiento duro, cuando no se podía salir de casa, en el mes de marzo, pues como amigos míos sabían que, bueno, porque yo trabajo mucho, porque tengo el trabajo de la docencia y también el de la escritura y siempre ando metido en mil cosas, pues con mucho cariño me escribían y me decían, oye Rafa, ahora que estamos en confinamiento tendrás más tiempo que nunca para escribir, estarás escribiendo más que nunca, ¿no? Y yo les decía, no te equivoques, ahora estoy escribiendo menos que nunca, porque no puedo escribir. Y yo he tardado mucho, te puedo decir por lo menos hasta mediados de junio, principios de julio, he tardado mucho en poder volver a escribir, porque estaba totalmente embotado. De hecho, la Junta de Andalucía encargó a dramaturgos andaluces un volumen que ha salido hace muy poquito, que se llama, me parece, Teatro para una crisis, donde está otros dramaturgos andaluces que yo aprecio, como Morales Lomas, como Moreno Arena y otros. Y resulta que, bueno, ellos fueron tan amables de pedir una obra por si alguien quería representarla en el tiempo de confinamiento o quería hacer teatro online, etcétera. Y pese a estar tremendamente agradecido por la oportunidad que era, porque se hubieran acordado de mí, ¿no? Para hacer una obra de confinamiento, etcétera, creo, y apenas son 7, 8 páginas, me costó bastante más que una obra larga, porque estaba totalmente bloqueado. Para mí fue el pensar que mi hija pudiera vivir bueno, pues una pandemia, que pudiera vivir una especie de terror global, etcétera, me dejó totalmente bloqueado, me dejó inhábil, no podía trabajar, ¿no? Eso sería un poco en lo personal, ¿no? Después, en lo teatral, yo acababa de estrenar una obra. En noviembre había estrenado una obra que se llama La noche del desertor, una obra sobre pacifismo, sobre la idea de que, pues eso que habrá oído muchas veces, surgía sobre esa idea tan común en los círculos universitarios y en los círculos culturales que dicen, ¿qué pasa si hay una guerra y no vamos nadie, ¿no? Y nadie va, ¿no? Lo habrá oído alguna vez. Bueno, pues esa obra, después de muchos años de moverla, de tal, por fin a una compañía se enamora de ella, la estrena en noviembre en Granada con la idea de después girarla y de tenerla en Madrid y bueno, pues se queda muerta. Cuando va a empezar a girar a principios de marzo, con fecha cerrada y con tal, es una obra de formato grande que no se adapta a internet, que no se adapta, es una obra de tablas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí ha quedado totalmente muerta, ¿no? Y he aprovechado ese tiempo cuando ya podía escribir para hacer un librito que no es de teatro y no es de teatro, que son unos aforismos, unas frases que son definiciones para teatro, pero definiciones de teatro pues con un poco de humor, con un poco de algo filosófica y como digamos intentar definir el teatro en una frase, en dos frases, ¿no? Y es un libro que va a salir ahora en primavera, que se llama Thalía encadenada, que son 99 definiciones de teatro. Pero bueno, definiciones que lo que pretenden sobre todo es jugar con la magia de la escena, con la magia de la representación teatral, no son definiciones al uso, sino que son
pues a medio camino entre el aforismo y la greguería, ¿no? Eh, Como una especie de sustituto hasta que haya teatro de actores otra vez, ¿no? Ha seguido de alguna maneira os streamings, as representações por streaming? Pues, si te digo la verdad, no lo he hecho. No lo he hecho porque, claro, tengo que cambiar y soy consciente de que tengo que cambiar, ¿no? Pero a día de hoy el teatro solo lo concibo en persona, ¿no? Y sé que se están haciendo cosas preciosas e incluso tengo amigos que han hecho cosas muy bonitas, pero en mi mente, no sé cómo decirte, en eso es tremendamente conservadora, ¿no? Y el teatro solo lo ve en un escenario y solo lo ve cuerpo frente a cuerpo y en el modo tradicional, ¿no? Y quizás es un bloqueo que tengo que, porque se pueden hacer cosas artísticas, por supuesto, y se pueden hacer cosas bonitas, pero digamos que no estaba preparado para eso. Yo era una persona, pues, de eso, de escritura y tabla, y no estaba preparado para este cambio, este proceso, ¿no? Quizás de aquí salga un interés por otros lenguajes, ¿no? Que hasta ahora no había explorado, ¿no? O sea, que no lo descarto, pero no he sabido vivirlo, ¿no? Ha sido todo tan, ¿entiendes? ¿No? Como si de pronto entras en una pelea y llegas tarde y lo único que haces es recibir, ¿no? Sim. Y no te da tiempo ni a sacar los brazos, ¿no? Pues así me he sentido y estoy un poco pez fuera del agua, ¿no? Ahora que no hay teatro. Eu estava comentando sobre antes, sobre que tu enamoramento por la cultura francesa, eles também esse outro lado que tu és doutor em filologia inglesa, ou quando falamos sobre a literatura inglesa, a primeira coisa, o primeiro nome que suena é Shakespeare, não? Sí, E dentro deste processo da pandemia, uma das coisas que praticamente, como dizer, 90% de los criadores que passaram aqui pela charla durante todo o ano passado, uma das coisas que eles comentavam que sentiram uma necessidade de reler os clássicos. É curioso sí. tu comentar que não conseguia escrever, porque muitos autores diziam o mesmo, que não conseguiam escrever e alguns tampouco conseguiam ler durante o processo da pandemia. Algumas exceções han escrito muitíssimo ou han leído muitíssimo, pero foram poucos, não? Eu pergunto sobre essa necessidade de ler os clássicos, hablo de Shakespeare, porque existe um discurso na nova generação de dramaturgos, de criadores, incluso alguns também de nossa geração, que alimenta o discurso de que tudo já está hecho, não de que a realidade supera a ficção. Pero durante a pandemia vimos que, pelo menos eu tenho essa certeza que não, que um bom escritor um bom escritor, um bom dramaturgo sigue conseguindo superar a realidade. Tanto que durante todo esse processo de pandemia, Shakespeare foi muito leído, Borges foi muito leído, Pirandello, Totalmente. Lorca, muitíssimos autores clássicos foram relidos durante esse processo. Outra coisa que chamou muito a atenção foi as contraportadas de los diários, como os filósofos que estavam escondidos nas catacumbas das universidades ressurgiram de las cenizas, não, muito forte durante este período, não, escrevendo muitas contraportadas do País, o Diário da Vanguarda, o periódico aqui de Catalunha. Isso foi muito interessante poder observar isso. O Boccaccio, não, e tu como escritor, como também ha vivido esse processo também de reler os clássicos, de profundizar em los clássicos. Tu ideia que um criador, um escritor talentoso siga conseguindo superar a realidade?
Sí, hay un autor que a mí me sirve siempre como para purificarme, ¿no? Cuando me noto, aunque esto suene muy místico, ¿no? Pero cuando me noto contaminado, cuando me noto que no tengo una escritura limpia, que no es fluida, etcétera, el talismán para mí es Lorca. Volver a leer Lorca, esa mezcla de realidad y de poesía, es como que te están entrando los dos grandes flujos de la literatura a la vez, ¿no? Porque como sabes tiene un clasicismo y desde la tragedia griega, ¿verdad? Tiene una vena clásica muy reconocible y a la vez tiene una poesía moderna que es, vamos, bella más allá de todo límite, ¿no? Entonces, yo sentí la necesidad, como dices, como para rescatarme a mí mismo, como para rescatar las fuentes de las que me gusta beber como escritor, de volver a leer a Lorca. Y he estado leyéndolo, releyéndolo, viendo, volviendo a disfrutar de su obra de teatro como una forma de volver a encontrarme a mí mismo, de volver a encontrar una voz, ¿no? Y es un autor que considero tan fresco, lo que decía, ¿no? Esos personajes femeninos que él traza y que él escribe son de una universalidad y de una modernidad tan enorme, que son inextinguibles, ¿no? Siempre te enseñan como escritor técnica, pero también te enseñan un camino de la vida, ¿no? Porque son pulsiones tan primarias y tan, pues yo qué sé, tan humanas, por decirlo de alguna manera, las que incluye Lorca, que para mí es la mejor forma de reinicio que encuentro, ¿no? Me pasa igual con Cervantes. También he vuelto en el tiempo de confinamiento y posterior, he vuelto a los entremeses de Cervantes, ¿no? Se habla del Quijote, el Quijote, el Quijote, el Quijote, pero los entremeses de Cervantes son agua clara, ¿no? Son una fuente maravillosa y yo también lo utilizo mucho, pues para eso, para volver a encontrar el camino, ¿no? Porque autores como los que he dicho antes, pues Arthur Miller, Tennessee Williams, Harold Pinter y tal, digamos que están en una contemporaneidad y aunque sigan modernos y aunque sigan funcionando, pero tienen unas reglas como de alguna manera más pegadas a la realidad, ¿no? Pero Lorca está pues como en una especie de universo precioso y distinto, ¿no? Y entonces pues me hace, no sé, para mí es el que más me vuelve a despertar ese ánimo artístico, ¿no? Para quem não conhece, assim, ler Lorca, especialmente algumas poesias, eu recordo, houve me encanta é o Divã de Otamarite, Las Castelas e Cassidas de Lorca, e comprei sua obra completa um viaje a Buenos Aires. E, pero é muito difícil, existem uns simbolismos muito difíceis de ler, de decifrar. De seguir, sí, sí, sí. Mas que quais são os elementos assim para de importante que um leitor para seguir a obra de Lorca necessita entender ou saber ou descobrir? Yo creo que hay que verle sobre todo desde las pulsiones, como desde la antropología, digamos, ¿no? Yo soy muy aficionado a la antropología y encuentro que cuando se habla pues, de organizaciones tribales, cuando se habla de organizaciones en las que sobre todo manda el deseo o manda la necesidad o manda, digamos, la atracción, etcétera, pues siempre veo una regla reconocible en Lorca, ¿no? Entonces, digamos, un preciosismo de su poesía, de su forma de trabajar la línea, de su forma de trabajar la expresión, pero en el fondo las fuerzas motrices son las necesidades humanas, ¿no? Necesidades humanas bastante primitivas, bastante básicas, que a él pues le parecía que tenían una magnitud enorme en lo que nos movía, ¿no? Incluso aquellas que no son humanas, como el influjo de la luna, el influjo de la naturaleza en las personas, etcétera. Entonces, la forma en la que a mí más me gusta explicar a Lorca y en la que a mí más me gusta
reconocer a Lorca en la que podríamos llamar antropológica, ¿no? En la que se basa en nuestra relación con el universo y en nuestra relación con los demás, pero desde pulsiones que muchas veces ni siquiera controlamos, ¿no? Entonces esa parte irracional que a él le parecía tan poderosa y que normalmente llevaba al desastre al amor verdadero, ¿no? O a la paz, es quizá la que creo que mejor se puede transmitir, ¿no? Porque después es cierto que su código es tan complejo, su código es tan, digamos, tan rico, que prácticamente uno podría detenerse en cada parlamento, ¿no? De su obra, en cada intervención, ¿no? Porque son eso, porque cada uno de ellos es un pozo de literatura, ¿no? Entonces, sí, es un autor que es verdad que hay que, como digo yo, es una especie de 8000, ¿no? Es para escalarlo más que para verlo, pero siempre merece la pena trabajarle, siempre merece la pena prestarle el oído, ¿no? Outro dia charlávamos aqui sobre algumas figuras que ligaram ao poder e sacudiram a política mundial, como Trump, aqui, bueno, a chegada não, a ola que estamos vivendo da ultradireita, a apologia ao fascismo, e falamos de Shakespeare e como seus personagens seguem sendo tão atuais, não? Como observa esta relação de Shakespeare com Sí, porque además uno de los temas que entreveran tantas y tantas obras de Shakespeare es cómo el poder acaba destruyendo al hombre, ¿no? Pero incluso acaba destruyendo su esencia humana. Y eso estamos viendo que en la falta de caridad, en la falta de sensibilidad social, en la falta de amor por el desfavorecido y por aquel que lo está pasando mal, estamos asistiendo a poderes cada vez más sólidos que no miran abajo, pero no solo desde los gobiernos, sino desde las tecnológicas, ¿no? Estas tecnológicas poderosísimas que van como un pulpo, van haciendo grandes andamios a los que no tienen acceso los que están abajo, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la modernidad de Shakespeare está en esa idea que a él parecía obsesionarle, de que la solidez de unas instituciones, él lo hacía desde los reinados, ¿no? Y desde el poder del rey, desde el poder de los nobles, acaban destruyendo la sensibilidad humana y acaban destruyendo nuestra necesidad de progreso, de amor cuando se habla del mismo Hamlet, ¿no? Lo que siempre se dice, el cómo es una persona que ha quedado totalmente inhabilitada para tomar decisiones, ¿no? Pero es sobre todo porque hay una especie de superestructura que le ha dejado pues como un barco a la deriva, ¿no? Entonces yo creo que sí, que yo creo que la modernidad, y además lo están haciendo muchos directores de escena muy bien, el cómo se presenta ese choque del ellos contra el nosotros, o del ellos contra yo, contra el individuo, que es tremendamente moderno, ¿no? Y yo, vamos, no lo achacaría, como te comento, solamente a los gobiernos, ¿eh? Ahora mismo el poder de las tecnológicas a mí me parece que en muchos países está superando al de los gobiernos y que son igualmente temibles, ¿no? Y no digamos ya cuando salían, ¿no? La tecnologia, que pues, especificamente las redes sociales, eu creio que para bem ou para mal, as redes sociais de alguma maneira colaboram para que pessoas que estavam durante muitíssimos anos com suas opiniões dentro do armário, dentro das catacumbas, tiveram voz, ganharam voz. Essas pessoas estavam ao nosso lado, estavam à nossa casa, não? Pero com as redes sociais, essas pessoas passaram a ter uma cara ou um nome Sí. e apelido, ¿no?
Sí, sobre todo hay un beneficio evidente en que se ha dado voz a la minoría, ¿no? Y eso es evidente y es bueno. Pero como sabes, también esas redes sociales han sido el amplificador del populismo, de los nuevos dictadores y de tal. Y entonces, pues, el problema es la magnitud, ¿no? Y la magnitud enorme que tienen, bien dirigida, puede tener una labor social, ¿no? Pero ya estamos viendo, ahora lo hemos visto recientemente en el caso de Estados Unidos, como al final lo que ha hecho es una especie de terremoto global, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, es que es como si tuviéramos un megáfono, pero no un megáfono pequeño de una persona, sino tenemos megáfonos globales, megáfonos que de pronto un tuit está resonando en un mundo entero, ¿no? En la mente de un mundo entero. Y eso es un poder tan enorme que dirigido para una acción social o dirigido para una diferencia, pues es precioso y además sirve para que se vean realidades que quedarían fuera, ¿no? Porque no estaban en los periódicos o no estaban en tal. Pero lamentablemente se están usando pues bueno, pues para unas imposiciones y unos extremismos que al final nos están llevando a más dolor. Eu estava soltando da tecnologia de Shakespeare o mais atual, tua obra teatral sobre trenes que passam recebido um prêmio em momentos tão donde nosso coletivo está tão precário. Bueno, agora mesmo recebemos uma notícia que a sala Kamikaze, Es verdad. aí hoje é o último dia, a última Sí, função, sempre quando o teatro barras persianas é um fracasso, creio, para uma sociedade. totalmente. Não? E estava pensando em momentos como estes, não, de tanta precariedade, o que significa receber um prêmio, não? E também o que elementos tem esta obra, não, sobre trens que passam, que comovem de alguma maneira uma crítica, não? Trenes que pasan, el valor fundamental que tenía era para mí el que se ocupaba de un perfil que pasa muy invisible, ¿no? Se ocupaba de una mujer por encima de los 50 años, pues que ha heredado el bar de su padre, ya fallecido, y está en un entorno sórdido, en un entorno difícil, sacando adelante. No ha encontrado pareja y ya en el barrio pues todo el mundo la ve como la solterona, es una mujer perfectamente invisible, ¿no? Y en la obra nosotros asistimos como cree encontrar el amor, ¿no? Entonces es un canto a ese amor de madurez, ese amor de segundas oportunidades, una persona que se creía invisible porque habían pasado ya muchos trenes, que no había podido coger y al principio cuando encuentra el amor en una edad ya más tardía, pues prácticamente ni siquiera quiere responder a él porque piensa que ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces es una obra que tiene algo de otoñal, pero también tiene mucho de comedia porque está ambientada en un barrio castizo. Entonces es un bar en el que pues, te puedes hacer una idea, en el que está el borracho oficial que dice muchas barbaridades, después está un abuelo que tiene pues más clase y un poquito más elegante, y el que, en fin, hay una serie de personajes que crean una comedia en torno a esta biografía tan triste hasta ese momento que llevaba la dueña del bar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se escribió en la anterior crisis y era una esperanza, ¿no? Era una esperanza tanto a esos barrios que estaban más deprimidos, esos barrios que lo estaban pasando peor, pues por el tono de comedia, ¿no? Que bueno, reírse de las propias penas, eso como sabes es muy, yo qué sé, pues parece que uno se siente mejor, ¿no? Aunque al final tenga el mismo dinero en el bolsillo, la misma realidad, pues parece que bueno, con una sonrisa todo se vive mejor, ¿no? Y ese gran homenaje pues
a las mujeres, al envejecimiento de la mujer y a cómo en todas las edades se puede encontrar el amor, ¿no? Um prêmio doble, porque é um prêmio que é uma obra que recebe um prêmio que no momento de uma crise, onde o teatro tem que Sí, se reinventar, onde as sí, companhias têm que se reinventar, ¿no? sí. Sí, además fue un premio muy generoso, ¿no? Porque tenía una dotación económica, Mm. pero también incluía que una compañía de Extremadura la montara. Y entonces bueno, pues hicieron un montaje magnífico desde la escenografía, desde los actores, desde la dirección. Yo estoy muy agradecido a cómo lo hicieron. Yo lo había, la idea me surgió entrando a un bar en Ventas, si conocen Madrid, la zona de Ventas, donde está la Plaza de Toros. Pues yo vi a una mujer que llevaba allí un bar y que decía un montón de tacos y muchas barbaridades. Había allí un ambiente como muy de, pues eso, muy de obra de teatro. Y la actriz, esta actriz de Extremadura, tuvo el interés de que yo le dijera en qué bar me había inspirado, viajó a Madrid, hizo fotos del interior, habló con la camarera, o sea, se metió totalmente, ¿no? en aquella atmósfera que a mí me había inspirado, ¿no? Entonces, además, la organización de FATES, de esta, bueno, pues de la organización que me dio el premio, al final, bueno, pues han quedado como amigos, ¿no? Como personas que se te quedan en la memoria, porque me trataron de maravilla, hasta el punto de que desde que gané este premio, pues he sido jurado con ellos, ¿no? Tuvieron el interés de ofrecerme que fuera jurado en los siguientes premios y ya, pues bueno, me reúno cada año con ellos, mantenemos el contacto y la verdad es que ha sido uno de las cuestiones más gratas que me ha traído el teatro, conocer a estas personas, sí. O peixe Luchador, que estrenou em 2012, vem depois. El Pez Luchador fue antes. Bueno, sabes que claro, el teatro tarda uno mucho en Sim. que llegue a escena, como sabes, ¿no? Uhum. Entonces, cronológicamente, en cuanto a escritura, fue la primera obra de teatro que ganó el premio García Lorca, siendo, por cierto, jurado Moreno Arena, a quien conoces, ¿no? José Moreno Arena. Y lo que pasa que, bueno, ya sabes que hay que, desde la escritura, desde el papel, a saltar al teatro, a veces son procesos muy largos, ¿no? Entonces la estrena Álvaro Ramos y Hugo Huerta en Madrid, en una sala. Hablaba hace un momento, ¿no? De que cada vez que cierra una sala, pues bueno, es un fracaso general, ¿no? Y es una tristeza. Es una sala preciosa, entrañable, que había en Madrid, no sé si la ha llegado a conocer, que es la sala Montacarga. Y esta sala, bueno, pues ha dado una primera oportunidad a muchos dramaturgos jóvenes porque era un sitio pequeñito, de pocas butacas, pero muy selecto, donde realmente apostaban por nuevos textos. Y allí se estrenó en Sala Montacarga, ¿no? Hecha con dirección de Lu Altamira y protagonizada por Álvaro Ramos y Hugo Huerta. Y bueno, funcionó muy bien, de ahí pasó a Garaje Lumière, de ahí pasó a otros pequeños teatros de Madrid, recibió muy buenas reseñas y sigo teniendo la ilusión de que otra compañía la monte, porque además es una obra para solo dos actores, solo una escenografía, porque todo el rato estamos en una playa. Y bueno, es también una obra que al ser la primera que ganó un premio me abrió muchísimas puertas, porque fue la primera vez que algo que salía del escritorio tenía un reconocimiento externo, ¿no? Entonces por eso está en el corazón, digamos, de una manera muy especial. Tu comentava sobre a Sala Montacarga como um espaço especial. Como em Andaluzia estão os espaços as salas de teatro, a programação? Pergunto por, por este momento onde salas estão cerrando, né, ligado? La verdad es que sí que hay personas que están haciendo cosas, ¿no? Nosotros tenemos en Granada, tenemos la Sala Alhambra, tenemos el Teatro Isabel la Católica, pero
la vitalidad que hay en Madrid es envidiable. Y el ecosistema teatral que hay en Madrid, Andalucía ni siquiera sueña con él. Abrieron en Málaga, donde también se estrenó alguna obra mía, un espacio de microteatro, ha tenido que cerrar. En Granada, el espacio de microteatro, ahí anda tranca y barranca. Otra sala, el Apeadero de Granada, pues siempre andan los pobres intentando revivirla y tal. No hay un espacio, no hay un ambiente que funcione como el de Madrid. Todo en Andalucía es bastante más precario, el circuito es mucho más reducido. Llegar a colocar una obra en el circuito andaluz pues no es tan sencillo, y sobre todo no hay un tejido de sala independiente, que como sabes para los nuevos dramaturgos es fundamental, ¿no? El dramaturgo consolidado, el dramaturgo de Gran Vía, digamos, que tiene una cartelera y tiene tal, pues bueno, siempre va a encontrar el teatro municipal o un lugar grande, ¿no?, en el que ver su obra. El problema es que, como sabes, pues el nuevo dramaturgo necesita de esa red de teatros independientes, que es donde se van dando esas primeras oportunidades, donde se arriesga un poquito más, donde una obra que no sea tan convencional tiene cabida. Y yo lo tuve tan claro que te puedo decir que, siendo granadino, orgulloso de ser granadino andaluz, o orgulloso de ser andaluz, y lo proclamo siempre, pero todo el interés lo he puesto en Madrid. Y digamos que conozco bastante más gente de teatro en Madrid que en el entorno andaluz, pues simplemente porque pensaba que ahí es donde se mueve ficha, ¿no? Y donde realmente uno se la juega teatralmente en Madrid. Aí está lá a crítica, estão todas as Claro. possibilidades, não, de organização, não? O, tu primeira novela, que são La Botella de Bukowski. O personagem de Bukowski é um personagem muito, podemos colocar como com muitas controvérsias, não? O personagem de Bukowski, um pouco da história, o que provocou a escrever esta história? Sí. Como te decía, yo leo mucha prensa francesa, mucho cultural francés, porque es en fin, es una cultura que me atrapa y que me gusta. Y entonces, leyendo un suplemento literario francés, pues di con esta anécdota de Bukowski yendo a este programa emblemático de la televisión francesa, que es Apostrophe, que además lo dirigía Pivot, ¿no?, que es toda una institución en la literatura francesa. Y cómo, bueno, pues la anécdota de cómo Bukowski pues llega al plató totalmente borracho, monta un escándalo, intenta escaparse, tienen que medio echarle de ahí. La leyenda también dice que le saca una navaja a un cámara, en fin, un lío tremendo, ¿no? Y entonces, pues, en la admiración a Bukowski, a su obra, y en esa paradoja de alguien tan genial, de alguien con una poesía tan especial, con un talento tan evidente, y a la vez una vida tan viciosa, tan disipada, tan desordenada, tan caótica, tal, pues me parecía que había digamos, unas mimbres muy buenas, pues, para una obra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene lo mejor y lo peor de la creatividad, ¿no? Lo mejor y lo peor del sentimiento artístico, ¿no? Entonces, no quería centrarlo exclusivamente en esta anécdota, y me apetecía mucho escribir una novela sobre años de formación, sobre, en parte autobiográfica, pues esa decisión que tomo de niño de querer ser escritor. Me apetecía esos años de juventud y esos años de aprendizaje contarlo en una novela. Entonces, lo que ideé fue mezclar parte de lo que yo había vivido en esa búsqueda de una voz propia y de querer ser escritor, con un chaval de 17 años que se escapa de casa cuando se entera que Bukowski va a ir a la televisión francesa, y que intenta mover hilos para encontrarse con él, saber en qué hotel se aloja, etcétera, porque él es su ídolo y necesita encontrarse con él, ¿no?
Entonces, la novela recorre esa búsqueda de Bukowski, que como te imaginas es muy complicado dar con él, con saber dónde se aloja, cómo se va a desplazar, etcétera, pero una búsqueda que tiene mucho de metafórico en la búsqueda de este chico que se da cuenta en algún momento que lo que tiene que hacer es escribir él y hacerse una voz propia y no andas por ahí persiguiendo famosos y más famosos de ese calibre, ¿no? Entonces, una novela de buscando algo, encontrarte a ti mismo y encontrar la idea. Una de las cosas que se dice es, si quieres ser escritor, pues lo que tienes que hacer no es andar persiguiendo a la gente, lo que tienes que hacer es escribir, ¿no? Entonces, ese aprendizaje por el que todos hemos pasado, de que tienes un deseo, pero no tienes tan claro cuáles son los pasos necesarios, ¿no?, para que ese deseo se cumpla. Estava pensando aqui dos livros de Bukowski, Mulheres e La Máquina de Folhear. Bukowski se encaixaria hoje na sociedade que vivemos, com a ditadura do politicamente correto, Sí. com o Me Too, com essa autocensura ou censura de Sí. cancelar. Como seria Bukowski, esse personagem tão lleno de controvérsia, um grande escritor que vem da Sí. geração Beat, não? Como seria Bukowski? Es una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque la podríamos hacer con Bukowski y la podríamos hacer, pues, ¿qué digo yo?, con Nabokov, por ejemplo, ¿no? En el New Yorker venía precisamente la semana pasada, pues venía un artículo de, bueno, podemos seguir leyendo Lolita, ¿no? Y podemos seguir leyendo Lolita con una conciencia como la que tenemos hoy, ¿no? Obviamente de respeto, ¿no? Y con Bukowski yo creo que sería algo así como Houellebecq, ¿no? Sería esa especie de bestia que se mantiene, digamos que se mantiene como un agitador y que se es consciente de que está fuera de las reglas, ¿no? No creo, claro, en el fondo las provocaciones de Bukowski en su momento, pues yo creo que eran parte de una revolución que en gran medida no se sabía dónde iba, ¿no? Y que se ha concretado en la época contemporánea, ¿no? Ya sabes que en el hipismo, pues en la época hippie se pedían muchas cosas, pero se pedían muchas cosas como una especie de regadera que va echando agua a todas partes, ¿no? Entonces se pedía tanto que al final apenas se conseguía nada, ¿no? Ha sido después, a partir de los 90 e incluso a partir de los 2000, cuando cada una de esas reivindicaciones, pues sean sexuales, sean yo qué sé, de algún tipo de preferencia cultural, etcétera, se han cerrado como unas que se cierra cuando han llegado a tener fuerza, ¿no? Entonces yo creo que se trataría como una especie de bestia con sus propias reglas. No creo que pudiera integrarse en un movimiento determinado como ahora, sino que sería pues como es Houellebecq, ¿no? Una rareza que uno le aman, otros le odian y que todos entienden que funciona como una especie de reglas propias, ¿no? Yo creo que llegaríamos a apreciarle en el sentido de que un talento tan evidente al final sería apreciado, pero tendría algo de monstruo, ¿no? Não faltaria aí um pouco de memória histórica? Eu comentava a hora sobre o movimento hip, o de stock, ou incluso os movimentos que começaram em Califórnia. Eu creio que falta um pouco de memória histórica, um pouco de conhecimento sobre. Eu creio que o Bukowski é de uma geração que abre um ciclo, rompe com um, uma estrutura, não? E esta ruptura provoca um processo que chega aos dias de hoje, que aún não estão cerrados, que aún não foram essas reivindicações seguem, não como passou com o Woodstock, o tema da liberação do feminismo, da liberação, da liberdade sexual, da liberdade de opinião, que eles já se passaram que 50, 60 anos, quase 60 anos, e aún estamos tentando normalizar
um processo que começou, na ruptura que começou há 60 anos, não? Pergunto porque creio que agora mesmo com essa censura do cancelar, algumas feministas pedem para queimar, destruir, eliminar a obra de Woody Allen, por exemplo, um exemplo Sí, como esse, não? Aí depois temos um lado mais radical que pede para eliminar a obra Os Conquistadores da América e não sei o quê. Não falta um pouco de memória histórica que vamos despejar sí. daqui a 200 anos? Sí, es que sobre todo hay Por ideas exemplo, legítimas, como ¿no? tu comentava agora sobre comentava sobre o feminismo, nesse mesmo momento que empieza de Woodstock, da Califórnia, tudo isso, o movimento LGBTs, que já passaram 60 anos e aún são atacados, sem em Barcelona, Madrid, as pessoas LGBTs. Não? Então, um processo muito largo que aún não se está normalizado. Não? Então, creio que isso hace Bukowski muito atual. Sí, sobre todo el problema es que se están mezclando dos cosas que son bastante distintas, ¿no? Y sobre todo se está creando una neocensura que es muy peligrosa, ¿no? O sea, por una parte hay unas reivindicaciones legítimas y unas reivindicaciones lógicas, ¿no? Y unas Claro. reivindicaciones que efectivamente nos hacen una mejor sociedad, ¿no? Como, pues como la variedad sexual, como la variedad de opinión y como todo esto, ¿no? Entonces, el problema es que reivindicaciones legítimas están intentando eliminar discursos cuando realmente lo que hay que hacer es expandirlo, en el sentido de que tú no necesitas ser represor ni necesitas ser neocensor, pues para intentar que solo se escuche tu voz. Lo que precisamente se tiene que hacer es que se reconozca tu voz, que se vea cuál es, digamos, las bondades de lo que ofrece, pero no cortando la ala a otra, digamos, a otras voces, sino simplemente dándole valor a la tuya, ¿no? Entonces, ese revisionismo que intenta ver si Cervantes en un momento dado pasó la línea, o si Quevedo decía tal cosa, o si ahora vemos un texto de Nabokov, todo eso es estéril, hay que verlo con una perspectiva. Lo que sería un problemón es que un autor de 2021 no reconociera una necesidad determinada, o no reconociera a una minoría determinada. Eso sí sería un problemón. Pero que un señor de 1616 no encuentre, digamos, no se encuentre afín a tu sistema, al final es una miopía y al final es una necedad. Por supuesto que no se ajusta a nuestro sistema, pero ni siquiera se ajustan a nuestro sistema las películas de los años 60, ¿no? Yo qué sé, típico de Doris Day y de toda esta cuestión, ¿no? Entonces, cerrando otras puertas no se abre la tuya. Yo creo que son guerras distintas, ¿no? Obviamente hay unas reivindicaciones legítimas, hay unas reivindicaciones, pero además es que, como sabes, ese ruido lo que hace es que muchas veces la reivindicación parezca menos razonable. Son batallas que al final lo que hacen es crear un ruido en torno a tu mensaje que las personas, los enemigos del cambio, usan para tirarte el discurso abajo. Entonces ahí es donde realmente está el error, ¿no? El intentar enmendarle la plana a un señor de 1600 o enmendarle la plana a un escritor de 1920, lo que genera es una antipatía que se usa en contra de una reivindicación que por otra parte es legítima. Entonces, para mí lo grave sería que una persona escribiera en 2021 un texto que atentara contra la diversidad sexual, pero que ahora le intentemos buscar a Lope de Vega si era homófobo, ¿no? A mí eso me parece un empeño ridículo, ¿no? Pero também hay uma realidade também que seguramente se existe um senhor que é contra, que não lhe gusta as pessoas LGBTs, não lhe gusta das feministas, ele tem total liberdade de escrever o que dá a gana, como eu tenho liberdade de escrever o que me dá a gana, não? Eu creio que aqui necessita diálogo, há muito ruído e não há muito. Sí, no, claro, y sobre todo que para que un movimiento sea aceptado,
tiene que, ¿cómo digo yo? Tiene que venderse de una manera muy positiva, no de una manera censora, de una manera, sino que realmente muestre ¿cómo diría yo? Una sociedad mejor, ¿no? Esto es los cambios sociales, ¿no? Y como los cambios obreros. En la literatura obrera tenía que denunciar unas realidades, pero sobre todo tenía que ofrecer una utopía, tenía que ofrecer algo mejor. Es decir, no era cuestión de simplemente destruir lo que había alrededor, sino de mostrar una construcción propia. Yo creo que muchas veces en este siglo estamos intentando derribar más castillos, pero al final, ¿dónde estamos construyendo el nuestro, no? Aqui é um tema interessante que está colocando, porque aí discutíamos sobre isso. Estamos desenvolvendo um projeto, uma obra sobre um trabalho, um laboratório sobre a masculinidade, que é a morte de Hércules, esse debate da morte da masculinidade, se morre, se não morre. E é um debate muito interessante, porque nós comentarmos, há muito ruído. Pero para mim seria interessante ver mais mulheres dentro do teatro dirigindo, escrevendo. Há muito ruído, pero não vemos que há mais mulheres ao cargo de mando, que o teatro está se abrindo, tendo sensibilidade para abrir, que o teatro abra suas portas para criadores, diretores, dramaturgos trans, não? Assume lá o discurso do politicamente correto, pero na realidade, na prática não está sucedendo este avanço. Por isso que nós temos que estar muito atentos discutíamos sobre isto, porque temos que estar muito atentos realmente se todo esse ruído está nos impulsando a seguir adelante ou simplesmente está havendo muitíssimo ruído, pero nada se está movendo. De todas formas, yo creo que el teatro siempre ha sido uno de los medios más tolerantes, uno de los medios en el que la diferencia estaba mejor salvaguardada, ¿no? Yo en ese aspecto, una de las grandes modernidades del teatro y de las grandes virtudes es que no creo que haya un arte que tenga ¿cómo diríamos? Que ha valorado tanto la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que todavía que trabajar y hay muchas cosas que mejorar. Todavía hay que abrir muchas puertas a creadoras, hay muchas puertas a, a personas que no tengan acceso digamos, a que su voz se oiga. Pero sí pienso que el teatro, con respecto a otras artes y con respecto a otras disciplinas, yo creo que es uno de los ecosistemas más amables, ¿no? Por supuesto que hay que seguir avanzando, pero el teatro siempre ha sido una puerta a la diferencia preciosa, ¿no? Y de hecho esa es la fama que siempre han arrastrado los cómicos y la que siempre han arrastrado las compañías de teatro y tal, de ser personas de vida muy libre, ¿no? Son gente pues que casi vive al margen de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que el teatro, pese a que, por supuesto, todavía tiene mucho camino que andar, pero yo ahí sí que creo que estamos bastante más adelantados y más por delante que otras disciplinas, ¿no? Creo que hay disciplinas más conservadoras. Eu pergunto, o teatro, nessas últimas décadas, não assumiu uma moral que não lhe corresponde? Yo creo que, ¿sabes lo que ocurre? Que el teatro ahora mismo tiene una atomización tan grande. Es decir, cuando hablamos yo por ejemplo, en mis clases de literatura, pues vemos el 98ismo y vemos lo que se llamaba el teatro triunfante y vemos lo que se llamaba y claro, cuando las tendencias literarias eran tan compactas y tan homogéneas, o por lo menos nos han llegado así, pues era sencillo jugar porque era bastante parecido, ¿no? Y tú dices, oye, teatro romántico, pues tiene unos rasgos muy definidos, teatro realista, tal, incluso el teatro obrero, bueno, pues tiene una serie de normas, ¿no? El teatro soviético, el de la URSS, ¿no? Pues tiene unos rasgos muy reconocibles. Pero sin embargo ahora es que, claro, en teatro contemporáneo es como si cada uno caminara en una dirección
distinta, ¿no? Cada creador es una isla. Y entonces se me hace muy difícil encontrar unos patrones como críticos, digamos, o intentando explicarlo. Prácticamente tendríamos que coger uno a uno, ¿no? Y tendríamos que ver lo que hace Conejero y ver lo que hace tal y lo que hace. O sea, habría que coger porque no hay dos dramaturgos que estén haciendo lo mismo, no hay dos personas que estén remando en la misma dirección prácticamente. Entonces, si coge el trabajo de Pedrero, pues es radicalmente distinto del que pueda estar haciendo Hernández Garrido. Entonces, encontrar una explicación hoy en día es cada vez más complicada por esa atomización inmensa, ¿no? Eu estava pensando aqui, tu como professor de universitário, que é uma franja de idade, 20, 19 anos, e ser um dramaturgo, também escritor de narrativa, como observa como tu teatro dialoga com essa generação? Ou é o teatro em general dialoga? Tu tem observado isso? Sí, yo creo que va a tener que darse a conocer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Antes me hablaba de si yo había seguido durante esta época de pandemia este teatro en streaming, este teatro, ¿no? Retransmitido, etcétera, y te decía que no. Y te decía que no reconociendo que es una especie de asignatura pendiente, ¿no? Que son lenguajes que debería explorar, que debería conocer mejor y que estoy seguro que me darían satisfacción artística, porque al final lo que tú dices, ¿no? Un buen creador siempre encuentra algo interesante que decir, sea de la forma que sea como lo comunica, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes, ahora mismo estamos en una etapa de transición rara y fea, porque tenemos unos jóvenes que están gobernados por las pantallas, y que prácticamente la frase que yo he dicho muchas veces en la universidad es que lo que no está en su móvil no existe. Tienes personas que realmente te dicen, es que esto no está en ningún sitio, ¿no? Es que no está en tu móvil, pero eso no quiere decir que lo esté, ¿comprendes? Eso está, pero está en el mundo, no está en tu móvil, ¿no? Entonces, cuando pase unos años, igual que si miramos al siglo XIX y decimos cómo podían trabajar en esas fábricas o a principios del XX, cómo podían esas personas, esos mineros, trabajar en esas condiciones, Sí, nos parece una barbaridad, ¿no? O cuando vemos esas imágenes de insalubridad y decimos cómo podían estas personas vivir en estos lugares, tal. Bueno, pues llegará un tiempo en el que creo que la tecnología va a tomar como dos caminos, en el que va a haber personas que cada vez estén más subida a este carro, que ya prácticamente su vida esté gobernada por ese camino de la tecnología, y otra parte de la sociedad que va a tomar un camino pues tremendamente neoludita, digamos, como en contra de todo, y va a intentar buscar el contacto más real, la piel, lo natural, el tú a tú, y ahí es donde va a haber una oportunidad enorme para el teatro, porque ahora mismo no, a las generaciones como tú, como yo, que no hemos criado en analógico, lo tecnológico nos llama mucho la atención, ¿no? Y es, oye, es vistoso y atrae y es interesante y son lenguajes que uno nota. Pero pienso que en el futuro a un chaval le va a llamar bastante más la atención una hoja de un árbol, tenerla en la mano y observarla, que 40.000 presentaciones, porque a lo mejor no ha tenido tantas hojas en la mano y sin embargo sí que ha tenido muchas pantallas, ¿no? Entonces, el momento en el que al joven se le enfrente con el teatro más puro, con el teatro del actor frente al espectador, con esa hipercorporeidad que tiene el teatro, desde la voz, desde el cuerpo, desde la escena enfrentada al espectador, sin ningún tipo de pantalla, sin ningún tipo de cristal, sin ninguna mediación, yo pienso que puede subir muchísimo y que puede fascinar, entre otras cosas porque estamos perdiendo mucho contacto humano, evidente, ¿no? Ya lo estamos perdiendo simplemente por cómo es la vida de una gran ciudad o cómo es la nueva sociedad. La pandemia ahora lo ha hecho muchísimo más grave, ¿no? Hay una obrita que estoy escribiendo, se llama La piel, ¿no? Y se llama La piel
porque una de las cosas que más hemos perdido en este tiempo de pandemia es ese contacto, ¿no? Ese contacto real, ¿no? Los latinos somos todos tan tocones, ¿no? Que te encuentras a alguien y le el brazo y lo otro y en el hombro y cómo está y le da una guantadilla y va tal. Ese contacto de piel que para nosotros es tan importante, ya con la tecnología y con la nueva vida había quedado muy relegado y ahora ya la pandemia ha acabado por destruirlo. Entonces, lo que te quiero decir que sí que hay ahora mismo un desapego en los jóvenes para con el teatro. Si va a los teatros de Madrid, la media de edad, que, digamos que no se repone tanto por abajo, ¿no? Cuesta ver veinteañeros que un viernes o un sábado eligen el teatro como opción cultural. Pero si se da a conocer, pienso que puede tener mucho futuro, por eso que te digo que es como la antitecnología, ¿no? El teatro es justo lo contrario, es lo básico de lo básico, una persona frente a una persona. Estava pensando aqui, tu comentava sobre... Porque aqui em Barcelona houve, na primeira crise, 2007 e 2008, houve quando a precariedade se agonizou mais e houve uma renovação muito importante de atores, diretores, criadores, jóvenes, e, consequentemente, esses atores han conseguido arrastrar um público muito jovem. Hablo de uma sala especificamente que tinha um público maior de 40, 50 anos, e quando esta generação empieza a tomar esses espaços, começamos a ver jovens de 20, incluso menos de 20 anos, não? E seguimos vendo, não? Porque houve um câmbio se abriu espaço para que esta geração pudesse mostrar para que ha venido também. Então, por isso que comentava, porque isso já houve na renovação há muito pouco, 10 anos, na crise anterior. Então, creia que está vindo uma nova geração acudindo ao teatro. Por isso, perguntava se estamos conseguindo, se o teatro está conseguindo conectar com essa geração, com essa nova geração que está vivendo na pandemia, não? Essa nova geração que empieza a sair sola de casa y se encuentra con la pandemia, ¿no? Sí, yo creo que el que se muestren a nuevos directores y se muestren a nuevos actores, obviamente puede hacer mucho por captar jóvenes, ¿no? Y una renovación, digamos, en la gestión y en la representación del teatro puede traer aparejada por tema, por lenguaje, por forma de trabajar, puede traer aparejada una renovación también del público, que es siempre necesaria, ¿no? No puede convertirse como ha pasado, pues, por ejemplo, al jazz, que el jazz, como sabes, va perdiendo por arriba y sin embargo le cuesta mucho, es un tipo de música que le cuesta mucho ganar público joven, ¿no? Entonces eso es necesario. O jazz o jazz, por exemplo, não é porque o jazz quedou muito elitista, por exemplo, a mim eu não suporto esse jazz sofisticado. Totalmente. Experimentação, não, que todos estão ali com sua pipa, com seu sombrero, tipo, tentando escutar a melhor nota, pero que não sabe tocar uma nota na guitarra. Totalmente. Sim, muita pose. Eso no le puede pasar al teatro, ¿no? El teatro... Claro, porque eu he visto gente jovem em festival de jazz, pero eu digo jazz de Mississippi, digo jazz, aquele jazz da música negra, com aquele jazz dos anos 20. Aí público jovem que vai haver. Ahora, totalmente, es como el arte contemporáneo, ¿no? El arte plástico. A mí me pasa igual. Yo, cuando se vuelve elitista, cuando se vuelve el arte de canapé y el arte de sala exclusiva y VIP, yo no me sirve para nada. Pouco como passou com esse cantante cigala e lá, como se chama, Martírio, por exemplo, nessa coisa meio piano que assinou os cubanos um pouco. Não me interessa a música. Quando ele empieza a ser coisa jazzística em seu disco, me regalaram, tenho aqui, creio que 2 discos de La Martírio,
e eu não conseguia escutar a terceira música, como o Cigala, eu não conseguia escutar a terceira música. Eu creio que eles foram aceitados por uma parte da sociedade que os classificavam, colocavam na etiqueta de la copra, Espanha, franquismo, coisa assim. Então passaram a ser aceitos quando entram esta moda jazz sofisticado, não? Eu Sí. penso que não interessa. A mim, não por exemplo, esse tipo de música não me interessa. A mí me pasa igual. Yo, el arte, eso sí que para mí es imprescindible, tiene que llegar a todo el mundo y tiene que ser tremendamente democrático, en el sentido de que llegue a todas las capas. El elitismo cultural me parece aberrante, Esse é porque um grande perigo do precisamente... teatro, quando o teatro se encerra dentro do elitismo, Totalmente, do crítico que quer ser crítica, o seu amigo que é dramaturgo, o seu amigo que é ator, que é diretor, sempre totalmente. aquela pequena igreja capelita, creio que cerra as portas para um novo público. Sí, sí, sí. Además, me pasa igual con la pintura, por ejemplo, ¿no? A mí las artes plásticas me atraen, me vuelven loco, pero esa especie de construcción de mercado elitista que hay, buscando siempre al inversor millonario y buscando el gran museo que paga una cantidad increíble, a mí eso no me atrae ni me sirve. A mí me gusta el arte que al final va a apreciar cualquiera, que alguien acaba de trabajar y disfruta con una obra de teatro, acaba de trabajar y se va al cine, acaba de trabajar y se quiere leer este libro de este novelista. Ese es el arte que a mí me vale. El que una persona realmente puede llegar a ella, el que no es una ópera que uno tiene que tener no sé cuántos euros para poder acceder a ella, etcétera. A mí el arte que me interesa es el que puede consumir cualquiera que esté interesado en ello. Vale, uma pergunta. Imagina que tu tem o privilégio de ganhar bilhete para Ítaca, viaje a Ítaca. Necessito que tu me diga que livro, que CD e que objeto levaria na maleta contigo. Qué difícil, qué difícil, ¿eh? Esas preguntas siempre son muy difíciles, ¿eh? Elegir. Isto é fácil. El disco sí, el disco sí. Quem? El disco London Calling de Clash, seguro, Uau, eu posso seguro. a colocado um listão muito alto, hein? Sí, Linda sí, sí, Column. London Calling de Clash, porque lo tiene todo. Tiene la música, tiene la reivindicación social, tiene la reivindicación obrera, pero además con una factura, pues una factura musical. Tiene energía, pero tiene factura técnica, que es lo que yo intento humildemente como dramaturgo, ¿no? En mi obra yo intento que haya mucha rabia, mucha fuerza, pero que haya siempre una buena factura técnica. Para mí, como es la potencia sin control, no es potencia sino descontrol, ¿no? Pues a mí esa fuerza que ha pasado por el arte y entonces, digamos, produce belleza es lo que me mueve, ¿no? Y por eso, dentro de todos los discos de Clash, elijo London Calling, porque es el momento en el que ellos siguen teniendo esa rabia, siguen teniendo esa fuerza, pero saben darle la factura artística perfecta, ¿no? É o livro. Ah, el libro es que es muy difícil. Tuyo. El libro es que es muy difícil, el libro es que me va a costar mucho y después, cuando acabe la entrevista, voy a decir, ¿y por qué he dicho este y no he dicho otro? ¿Eh? A ver, déjame que piense. Solo un libro, madre mía. Um livro. Solo un libro. 3 objetos, Pues, mira. ¿eh? 3 objetos, é fácil. Bueno, solo un libro me llevaría una obra de Lorca, la obra de teatro de Lorca. Aunque me repito en Aqui, viu? respuesta, pero me la Tenho llevaría. ela aqui, tenho completa. Sí, 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 sí Um me objeto. llevaría. La obra completa de Lorca me la Um llevaría. objeto. ¿Un? Objeto. ¿Un qué? Um objeto. O que tu levaria? Objeto, não sei, um bolígrafo, não sei, que coisa. Pues, ¿qué me llevaría? Si tengo que estar solo, una fotografía familiar. Oh, interessante.
Você vê um trabalho muito Una interessante. fotografía familiar. Eu vi um documental sobre refugiado que muitos levavam na fotografia. Vou agregar uma mais. E uma película. Que película levaria? Una película. La noche del cazador. La noche del cazador. Me parece una película muy especial. Y el padre de unos amigos míos, no sé, cuando nosotros éramos jóvenes, te voy a contar algo que te va a gustar mucho. Los padres de unos amigos a los que yo quiero como hermanos, que son Vicente y Seba, de Málaga, pues hicieron algo maravilloso, y es que dejaron una sala de la casa para los jóvenes, para que los niños disfrutaran, para que los jóvenes disfrutáramos. Era una habitación en la que nosotros lo único que teníamos que hacer era disfrutar. Y ahí teníamos nuestras guitarras, y ahí teníamos nuestros libros, y ahí teníamos nuestros CD, y ellos construyeron, digamos, para su hijo un sitio en el que siempre puede haber jóvenes, en el que siempre se puede entrar, se puede salir. Parecía la casa de Friends, ¿no? En la que ahí, bueno, pues siempre alguien entraba, alguien decía y alguien tal. Y entonces, pues ahí es donde yo aprendí tanto de ellos, aprendí tanto sobre cultura, aprendí tanto sobre música, aprendí, pues, bueno, y obtuve una de las mejores amistades que tengo. Y este señor, el padre de ellos, pues es un aficionado al cine con un criterio exquisito. Y nosotros andábamos pues viendo pues un poco de todo, veíamos clásicos, pero también veíamos pues, nuestras películas de terror y veíamos nuestro tal, pues bueno, chavales, jóvenes, que veíamos pues cine de consumo y también veíamos cine un poco más escogido. Y recuerdo una noche que dijo, hoy vamos a ver mi película favorita. Y vimos La noche del cazador. Y a mí me dejó con la boca abierta. Es un recuerdo cultural, de esas experiencias culturales que te cambian. Nosotros habíamos visto otro tipo de cine, habíamos trabajado otro tipo de cine, pero ver con él en la soledad de esa salita, digamos, en la noche de esa salita, ver juntos La noche del cazador, mis amigos, el padre y yo, para mí fue una experiencia cultural muy especial. Hasta el punto de que la última obra que he estrenado se llama La noche del desertor. La noche del desertor, ¿eh? Y ahí hay un juego, la obra no tiene nada que ver, obviamente temáticamente no tiene nada que ver, la obra no tiene nada que ver, pero buscando un título, como trataba sobre un desertor, yo quería hacer un homenaje a esta película y a esa experiencia cultural de esa salita, como ellos le llamaban, en la que cuando éramos jóvenes nos reuníamos muchos amigos con inquietudes culturales. Ellos son músicos, estos dos hermanos son músicos, y pues para aprender unos de otros, y es un lugar que para mí es mágico. Que bem, que experiência, que experiência. Durante a tua intervenção, estuve comentando sobre obras, literaturas que contavam histórias ou estavam conectadas ao mundo obreiro, não? Sim. Qual é a tua relação com o mundo obreiro e a relação da tua obra literária e ao teatro? Sí. Bueno, todo viene un poco digamos, por la biografía propia, ¿no? Yo soy hijo de un minero y de una maestra. Entonces, mi padre entró a la mina de joven, pues prácticamente para picar piedra. Y bueno, a fuerza de talento, trabajo, pues pudo progresar, pero era una persona pues que llegó, digamos, pues para que lo único que tenía para ofrecer eran sus manos, ¿no? Y su fuerza. Y el contexto en el que yo me crié, pues era eso, pues el barrio del Zaidín, un barrio obrero, humilde, normal, de Granada. Y entonces, pues mi contexto eran pues personas normalmente pues que vivían de su oficio, que vivían de trabajo no cualificado, de trabajo sin estudio. Y por otra parte, al ser mi madre maestra, pues yo tuve la suerte de, por una parte, tener el modelo de personas que vivían de su trabajo físico y, por otra parte, unas personas que vivían de su trabajo intelectual, ¿no? Entonces, esa mezcla de, digamos, todo el entorno de mi padre, de la mina, y el de mi madre, pues de una escuela, de una guardería, etcétera, pues a mí me forjó en esa
por una parte, muy los pies en la tierra, digamos, ¿no? De que uno se abre camino trabajando y no hay otra forma. Y por otra, en la vena de mi madre, pues la apertura a lo intelectual, ¿no? Y estoy agradecido pues, a esos años de formación en los que hubo años duros, la verdad, y hubo años de una economía muy precaria y muy sencilla, pero de los que no solo no reniego, sino que al final creo que han hecho mi personalidad y que me han dado mucho beneficio a la larga, pues porque me han hecho más duro, me han hecho más resistente, me han hecho que aprecie lo que he conseguido. Es decir, yo una de las cosas que me escandalizaba cuando empezaba a trabajar en la docencia es que alguna persona decía, uy, es que ahora tengo que entrar a las 8, tengo que entrar a las 9, hoy tengo 3 horas, hoy tengo 4 horas, ¿no? Y yo siempre pensaba, decía, bueno, mi padre ha estado desde las 6 de la mañana en una mina y los sábados y enterrado en nieve yendo a la mina y cuántas personas se sacrifican en un andamio o se sacrifican en cualquier otro sitio, ¿no? Yo jamás puedo protestar por las condiciones que tengo de estar en una clase, de estar en un edificio como este y de tener un horario estupendo, ¿no? Entonces bueno, pues un origen sencillo y un origen hasta cierto punto humilde, pero que creo que me ha traído muchísimos más beneficios, sobre todo beneficios de apreciar lo que de verdad importa en la vida y cuando consigue algo, por poco que sea, darle valor, ¿no? E das obras, por exemplo, Flores para Gibraltar, Terapia de Choque, Os Sapatos Sujos, aparecem estas realidades? E existe este imaginário? A ver se conseguimos retomar aqui. Uma pequena pausa, vamos ver aqui. Okay. Las obras que tienen una inspiración social mayor o digamos que tienen un trasfondo obrero mayor serían El Pez Luchador y de nuevo Trenes que pasan. Trenes que pasan, como ya te he dicho antes, está ambientada en un bar de barrio, en un bar de barrio humilde y en las cosas que pasan, y de ahí sí he sacado mucho de recuerdos que yo puedo tener, ¿no? De vivir en mi barrio, en el Zaidín, y de lo que yo oía en los bares, de la gente, de los borrachos oficiales, ¿no? Que siempre en el mismo sitio a la misma hora y todo esto, y hacer comedia sobre eso. Y El Pez Luchador porque son dos pescadores que se encuentran por casualidad en una playa sin conocerse y a los dos les apetece el mismo sitio para pescar, ¿no? Y entonces, claro, les es incómodo porque la playa es enorme, oye, ¿por qué tienes que estar aquí, no? Uno es un no cualificado, es un albañil que tiene la afición de la pesca, y el otro es un profesor que ha ido al instituto del pueblo a enseñar, ¿no? Entonces, si te das cuenta con lo que te comentaba antes, ahí tengo dos personajes que son como mis dos yo, el que vive, pues además yo soy una persona muy física, me gusta mucho trabajar en el campo, vivo en el campo y vivimos en un cortijo en el que lo trabajo yo mismo. Entonces, hay una parte en mí física que le gusta hacer obras y que le gusta el campo y que le gusta trabajar y que le gusta tal, que lo he sacado de todo ese fondo familiar. Y obviamente pues la parte que conoce intelectual y de escritor y de todo esto. Entonces en El Pez Luchador puse dos personajes que son esas dos bellezas, ¿no? La belleza por una parte intelectual y la belleza del trabajo físico, del trabajo manual, ¿no? Y entonces, claro, te imaginas, los pescadores son muy distintos. A los dos les apetece ese sitio para pescar y establecen un diálogo en el que cada uno de ellos, también con una poética algo inspirada en Hemingway y El mundo del mar y esa obra tan bella, ¿no? Que es El viejo y el mar, ¿no? Entonces, pues intenté plasmar esa doble fuente que yo he vivido cuando niño y que para mí es tan inspiradora en la vida, que es para trabajar tienes tus manos y tienes tu cuerpo, pero también tienes tu mente, ¿no? Uma das coisas que mais se comentou durante a pandemia, parece que as pessoas descobriram que parece que se revelou de alguma maneira, não? Que uma das frases que mais havia dentro das redes sociais era que a felicidade estava em las pequenas coisas. Está de acordo?
Sí, totalmente, totalmente. Además, si me hubieras preguntado con veintitantos años, a lo mejor me pillabas como con otro tipo de ambición mental, ¿no? Uhum. Pero ya con 46 años que tengo ahora, he conocido tantas personas que tienen un éxito profesional arrollador y sin embargo llevan unas vidas miserables y, si, y por otra parte, personas que están, bueno, pues repartiendo paquetes o repartiendo tal o haciendo un trabajo muy sencillo y son personas tremendamente felices, que sus hijos le quieren, que su mujer le quiere y después, ¿no? El odontólogo más famoso de la ciudad resulta que no le quiere nadie, ¿no? Que ya con una vida te das cuenta de que efectivamente, aunque parezca un tópico, el ser feliz tiene que ser tu objetivo número uno. Ni ser escritor, ni ser filósofo, ni ser albañil, no, no. Busca la felicidad, pero de la mañana a la noche. Va a haber una profesión, va a haber un trabajo, va a haber tal, pero móntatelo bien, como se dice, ¿no? Móntatelo bien porque no hay más que una vida, ¿no? Y sí, sí, sí he cambiado mucho, ¿eh? Já que a felicidade está nas pequenas coisas, te pergunto se durante esse processo largo da pandemia te ha aflorado algum tipo de talento doméstico. Bueno, bueno, el día que más desesperado estuve, ya Hum, desesperado, hum. intenté cocinar, que era la primera vez, madre mía. Tu não sabe Bueno, había hecho cozinhar? fatal. Yo no Tu sé não... cocinar, yo no sé cocinar. Puta. Sé Puta. cocinar, yo viví mucho tiempo solo y sé Hum, hacer cosas sencillas, pues se hace una tortilla, se hace patata y huevo, ¿no? Se hum. hace migas, se hace cosas muy sencillas, pero sé sobrevivir, ¿no? Porque además viví mucho tiempo solo, ¿no? Hasta que pero sé sobrevivir, pero no, ya fuera de bromas, porque no, la cocina no me llama y es lo mínimo para sobrevivir. Yo de joven toqué mucho la guitarra y de joven dediqué mucho tiempo a la música y he retomado, y yo llevaba mucho tiempo sin tocar la guitarra y ya este confinamiento, ¿no? Que nos tuvo tan entre cuatro paredes, pues ha servido para que la guitarra, que bueno, estaba en casa, alguna vez la volvía a tocar y tal, pero no le dedicaba horas y no volvía a ensayar y no hacía nada, pues la he retomado. Y la he retomado con mucho cariño. Ha sido una especie de, pues yo no sé, de volver de rejuvenecer en un instrumento que tenía muy, muy abandonado y eso se lo debo a la pandemia, sí. E a, seu novo texto é Zebra, não? Sí. Tu empiezas a escribir ahora con la pandemia. Sí, sí, pero como te decía, hasta el mes de julio, agosto, estaba totalmente, vamos, embotado. Mira, tenía tanto dolor dentro, era algo que no podía imaginarte, algo que ha llegado tan de imprevisto que no podía escribir. Entonces, surge la idea antes de la pandemia, se deja ahí un poco aparcada y en el mes de julio me pongo en serio con ella, ¿no? Y bueno, está ahora mismo en un estado final, ¿no? Yo espero poder empezar a moverla en los próximos meses. E de que se trata a obra? Um Bueno, spoiler. Um yo spoiler. tenía, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Yo tenía mucha, piensa que vivo en Andalucía, vivo en el sur de España y aquí el drama de los fronterizos no solamente hay que pensar en México, ¿no? Que es como el que está instalado en la mente de tantas personas. Son tantos los países que tienen dramas fronterizos de una manera o de otra que me apetecía escribir una obra que contara ese deseo de mejora, ¿no? Y ese deseo y por otra parte esa gran tragedia de tener que abandonar tu tierra buscando un futuro mejor, ¿no? Entonces, eh, yo quería que fuera neutra en el sentido de que no hablara ni del Mediterráneo, ni hablara de México, ni hablara de tal, y está construida en un escenario que nunca se llega a revelar, ¿no? No se dice qué país, ni está escrito de una manera que se mueve más en la metáfora, en la magia, en los símbolos, ¿no? Y es la historia de una pareja joven que se entera que hay una especie de coyote, es decir, de persona que te pasa al otro lado, a este país
¿no? En el que todo es fácil, en el que el dinero es sencillo de ganar y en el que hay trabajo y todo, y con todas las bondades, pues ellos se enteran de que hay un coyote que no cobra, que no lo hace por dinero y que él solamente te pasa al otro lado y además es buenísimo pasándote al otro lado si le gusta tu historia, si le convences, si de verdad le demuestras que mereces la pena, que mereces, digamos, ir al otro lado y que tienes razones suficientes para abandonar tu país, ¿no? Entonces, claro, te imaginas que ese comienzo pues da para mucho porque da para que estas personas cuenten su vida, cuenten por qué su pueblo ya no es en un lugar en el que ellos quieran estar, porque prefieren lanzarse a lo desconocido antes que continuar en su país y pues la tragedia de unas personas contada por sus protagonistas, pero en la que hay mucha magia, porque algo que es constante en mi teatro es que haya una línea real y una línea mágica, una línea de fantasía. Una de las cosas que a mí me obsesionan es que los pobres también tienen derecho a la magia. Es decir, parece que es que solamente, ¿no? Si tienes un entorno privilegiado puedes vivirla. Entonces es constante que en mis obras de teatro, personas de bajos recursos, en algún momento de su vida le ocurre algo mágico, normalmente algo positivo. Son rescatados por la magia. Y eso está también en Cebra. Es algo que está en Flores para Ginebra, es algo que está en Los zapatos sucios, es algo que es prácticamente constante en mi obra. Y en Cebra ocurre igual. Hay un momento en el que la magia entra en ellos y ya no te cuento si pasan la frontera o no, porque si no sería Não, spoiler eu total. comentava sobre a importância da independência da gente que necessita ter contato com a máquina, não? E sempre penso, eu creio que deveria ser o acesso ao circo deveria ser aberto para todos, porque o circo para mim é um lugar sagrado, como o Sí. teatro é um lugar sagrado mágico, não? Para finalizar nossa charla, me gostaria que tu me contestasse uma pergunta. Se tu te encontraras agora com um extraterrestre, o que contaria este extraterrestre sobre o ano de 2020? Es difícil. Yo creo que el año en que nos dimos cuenta de que éramos más mortales de lo que pensábamos. Yo creo que ha sido, mi mujer dice, y creo que lleva razón, ¿no? Que yo al principio no hacía más que pensar, oye, y mi hija que viviendo esto, mi hija viviendo esto, ¿no? Y ella me decía, dice, oye, pues a lo mejor una generación que aprecia más lo que tiene y una generación que ya estaban los jóvenes que parecía que iban a 4000 y que nadie les podía parar, ¿no? Y venga a consumir y vivir. Pues a lo mejor una generación que aprecia más el día a día, ¿no? Eso que hablábamos de las pequeñas cosas, de el vernos, en vez de que tú y yo nos estuviéramos viendo aquí con 20.000 tecnologías por medio, que estuviéramos tomándonos un café, ¿no? O tomando una cerveza de tú a tú y tal. Entonces, creo que es un año en el que pese a toda la desgracia, a las personas que han fallecido, a todo ese dolor, yo quiero pensar que va a haber una especie de sacudida. Yo le contaría al extraterrestre que lo necesitábamos para frenar un poco. Estábamos pasados de vuelta, ¿no? Estábamos quizás demasiado endiosados, ¿no? Y al final algo tan feo y tan trágico y tan terrible, yo quiero pensar que va a hacer que respetemos más la naturaleza, que respetemos más la regla de la naturaleza, que no viajemos de una manera tan insensata, la mitad de las veces por puro capricho, que no estemos instalados en esa serie de caprichos, ¿no? Y yo, bueno, pues le diría al extraterrestre que si él cree que todo esto va a servir para algo, ¿no? Y a ver si él con su fuerza cósmica me dice si de verdad vamos a aprender la lección o vamos a seguir igual de mal, ¿no? Muito bom, muito bueno, muito bueno, muito bueno, muito bueno. Rafael, muitíssimas graças por tua participação aqui em nosso Esperando a Godot. Foi genial. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí ha sido A un passado placer. rolando, Sí, 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 sí. estava que íamos fazer uma hora de charla e acabamos extrapolando e foi genial. Muitíssimas graças pela Para mí ha participação. sido un placer. Te agradezco la invitación y vamos, podría estar hablando contigo durante horas y espero
con cámara o sin cámara, que mantengamos aqui, el hábito. El criando hábito. coisa aqui, Nilo. Te dejo un Muy bien. abrazo. Un Muchísimas abrazo muy gracias grande. Muchas gracias. a ti. Un abrazo.